Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Dados como herramienta de control. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Te lo digo mirándote a los ojos, sí. A los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política, no nos vais a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado, que la extrema derecha ha dejado al cuidado de sus hijos hoy con la niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles, ¿o no? Amedrentar a la gente. ¿Ha dejado hoy a sus hijos o al pirracas, al delincuente que tenéis en la puerta que la pagar? O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas, o a su hermano. Venga, señora ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Pues tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? ¿Qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Es un auténtico placer volver a estar de nuevo con todos vosotros en una nueva entrevista donde vamos a tratar un tema que la verdad en los últimos días, en las últimas jornadas, se ha puesto el foco mediático en dos zonas concretas de nuestro país, en las ciudades autónomas españolas del norte de África, en Ceuta y en Melilla. Pero si me permiten el símil, no podemos dejar que ese árbol que es Ceuta y que es Melilla nos tapen el bosque que hay detrás. Un bosque que hay detrás donde evidentemente hay otros muchos árboles y, por ejemplo, nos encontramos a Canarias, nos encontramos Cádiz, nos encontramos Granada, nos encontramos Murcia, nos encontramos Almería. Y precisamente nos encontramos con la diputada que representa a esta provincia por la formación Vox, la diputada más joven del partido de Abascal en el Congreso, con Rocío de Mera, a la cual saludamos ya. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Decía Rocío que el foco mediático en estos días se ha situado en dos zonas concretas específicas de nuestro país por el tema de la inmigración, con ese asalto perfectamente organizado, como hemos podido saber tan solo horas después de producirse por el gobierno o por el rey de Marruecos, prácticamente por Mohamed VI, un asalto organizado a las fronteras, una medida de presión al gobierno de España por acoger a un dirigente del Frente Polisario con nocturnidad y alevosía, pero que no podemos centrarnos solamente en estas dos zonas de nuestra geografía española, porque hay otras muchas provincias que desde hace muchísimo tiempo vienen sufriendo el asedio de esta inmigración ilegal ante la total parsimonia y dejadez del gobierno de España, ¿no es así?
Sí, no, por supuesto que esto no obedece a un hecho puntual que hayamos visto la semana pasada, ¿no? Esto es algo continuado desde hace muchísimos años y desde el año pasado en concreto, además de manera alarmante en las Islas Canarias, ¿no? Yo quería comentar dos cosas al hilo de lo que acabas de decir, ¿no? En primer lugar, que el hecho de que España haya acogido al líder del Frente Polisario, pensamos que nada tiene que ver en esta situación, es decir, que es una excusa por parte de Marruecos para precisamente continuar con su estrategia de invasión, ¿no? Y con sus pretensiones soberanistas sobre Ceuta y Melilla. Independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer España, el hecho cierto es que España no tiene una diplomacia fuerte, que España no está defendiendo su soberanía y que, en cualquier caso, España no está ni siquiera negociando con las bazas con las que tiene para negociar con el Reino de Marruecos. España debería actuar y debería actuar poniendo en valor y poniendo en el centro de toda actuación internacional y de toda actuación en lo relativo a su diplomacia exterior, la soberanía española y los intereses estratégicos de España. España debería haber respondido a esta crisis, que no es una crisis, sino que al final es la materialización de las pretensiones soberanistas de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, debería haber respondido de una manera firme, de una manera por la cual se vea en el resto del mundo que no se están burlando de nosotros, porque realmente Marruecos se ha estado burlando de nosotros. Nosotros hemos dicho que España tendría que haber actuado de determinada manera, además lo hemos presentado en forma de iniciativas en el Congreso de los Diputados. Pensamos que España, en primer lugar, lo que tiene que hacer es declarar situación de interés para la seguridad nacional, porque esto le va a permitir el despliegue de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar esta crisis, entre otras cosas, la militarización de las fronteras, ¿no? Por otro lado, España tiene que acogerse a un plan real para interceptación de los buques y de todas aquellas embarcaciones que están permitiendo y promoviendo esta invasión permanente también a la península, ¿no? Como es el caso de mi provincia, el caso de Almería, todas las embarcaciones que llevan llegando ya desde hace muchos años, pero con mayor frecuencia el último año y medio a la provincia de Almería por parte de Argelia, ¿no? Llenos de argelinos. Nosotros pensamos también que España debe haber adoptado contramedidas contra el Reino de Marruecos. Las contramedidas es algo muy sencillo, son una institución del derecho internacional por la cual si un Estado es agredido por parte de otro, pues puede proceder a la realización de determinadas actuaciones de naturaleza pacífica que son represalia a una agresión primera por parte de Marruecos, ¿no? En primer lugar, nosotros hace ya tiempo que dijimos que España debería solicitar el bloqueo de los visados a Marruecos, y no solo a Marruecos, sino también a Argelia y a Mauritania, que son los otros dos estados que están extorsionando permanentemente con la entrada de embarcaciones a nuestras costas. Por otro lado, hemos dicho que se deben paralizar todos los expedientes de nacionalidad y residencia de los marroquíes. Por otro lado, hemos dicho que hay que devolver de manera masiva a todas estas personas que también han entrado de manera masiva, incluidos los menores, convenios de menores que de hecho ni siquiera se están poniendo en práctica porque desde la propia firma del convenio de menores bilateral con Marruecos no se han devuelto. El hecho cierto es que no se han devuelto menores. Y luego, por otro lado, pensamos que tienen que suspenderse absolutamente cualquier pago, cualquier subvención de cualquier concepto al reino alauita. Y bueno, pensamos que este paquete de medidas es importantísimo y que es importante también que se solicite, por un lado, que se denuncie a los organismos internacionales que España ha sido objeto de una agresión internacional por parte de Marruecos de una naturaleza gravísima, pero que por otro lado también hay que instar a las instituciones europeas a la imposición de sanciones económicas a Marruecos, sanciones económicas de muchísimas clases, ¿no? Entre otras cosas, la suspensión de los acuerdos comerciales agrícolas con Marruecos, otro de los puntos en los cuales Marruecos permanentemente se burla de nosotros y nos toma el pelo, ¿no? Yo creo que, en resumen y en definitiva, ya está bien de jugar con la soberanía española, ya está bien de jugar con la soberanía española en el mundo, y es hora de decir que España está aquí y que España va a defender sus intereses. Rocío, eres de Almería y bueno, como buena almeriense, pues conoces perfectamente una tierra que es prácticamente una de las despensas de nuestro país. Se produce sobre todo muchísimas verduras y hortalizas que desde Almería salen para el resto de España. Y te hago este comentario porque decías tú las ayudas que se prestan al Reino de Marruecos
prácticamente al mismo tiempo que se conocía ese asalto organizado, como comentábamos al principio de esta entrevista, organizado perfectamente por el gobierno de Marruecos a las fronteras de Ceuta y de Melilla, se conocían unas ayudas millonarias de 30 millones de euros, valga la redundancia, al gobierno de Marruecos, un gobierno de Marruecos, decía el ministro Marlaska que parte de esas ayudas iban para luchar contra la inmigración, cuando habíamos visto solamente horas antes como los mismos gendarmes de Marruecos abrían las fronteras para que entrasen sin ningún tipo de problema todo aquel marroquí que quiso. Y por otro lado, también pues destinada muchos de esos millones a el tema de la agricultura en Marruecos, cuando después nos envían a España productos a mucho más bajo coste del que tenemos aquí en nuestra tierra, en España, y uno de las principales provincias afectadas es Almería. También el gobierno de España tiene parte de culpa en eso, ¿no? No, por supuesto, está clarísimo que la no defensa de la soberanía no es exclusiva en política exterior, sino también en lo que afecta, lógicamente, a nuestros productos, en este caso hortofrutícolas, ¿no? Y que tanto afectan precisamente a mi tierra, Almería. Almería vive precisamente el 80% de lo que produce, son exportaciones al resto de la Unión Europea y, lógicamente, es un mercado importantísimo, ¿no? Para la provincia y, sobre todo, para el resto de España, ¿no? Es importantísimo. Con Marruecos, lógicamente, lo que está sucediendo es que Marruecos invade nuestros mercados de productos que se han producido allí, valga la redundancia, con mano de obra esclava. Es decir, nuestra mano de obra no puede competir con los 5 euros el jornal que vemos en algunos sitios al otro lado del mar Mediterráneo. Y esto, lógicamente, devalúa nuestros precios. Es una competencia de carácter desleal y es una competencia que España no debe aceptar. Y no solo España, sino que la propia Unión Europea debe poner en marcha de una vez por todas el principio pues de primacía de nuestros productos, ¿no? De primero lo nuestro, que es lo que va a hacer sobrevivir primero a los nuestros. Y esto es lo que nosotros desde Vox llevamos denunciando muchísimos años, y además es importante al hilo de esta cuestión precisamente porque es una de las cosas que hay encima de la mesa de la negociación con Marruecos. Precisamente la entrada masiva no solo de personas, sino de estos productos que no permiten vivir a nuestros agricultores ni a toda la gente que vive del sector primario en nuestro país. Rocío, decía este fin de semana, y lo miro porque quiero prácticamente calcar las palabras, la ministra de Hacienda, que es además portavoz del gobierno, la andaluza María Jesús Montero, sevillana, decía en una entrevista en La Sexta que una frase que ha llamado bastante la atención, ¿no? Y que se ha viralizado en redes porque Vox es uno de los partidos que defiende la devolución en caliente, es decir, que tal y como entra una persona de manera ilegal en nuestro país, pueda ser devuelta rápidamente pues a su país de origen. Si viene de Marruecos, si la embarcación pues se intercepta en aguas de Argelia, Mauritania, hacia su país de origen, ¿no? Y decía la ministra algo así como que lo que se estaba produciendo en Ceuta era, y me sonrío porque es curioso, decía que era un rechazo en frontera de personas que apenas han pisado territorio español. Un poco surrealista, ¿no?, esta explicación de la ministra Montero, ¿no? Es surrealista todo, porque precisamente lo que ha hecho Ceuta ha sido poner el espejo delante del gobierno, ¿no? Y darles un poco de realidad. Es decir, ver que realmente aquellas cosas que desde Vox llevamos años denunciando son reales, son riesgos reales, que además está sufriendo a la gente real, la gente de verdad, la gente que está en la calle y la gente que vive en los barrios humildes, la gente que lleva años y años viviendo este reemplazo poblacional que nos quieren vender para el año 2050, ¿no? Todo esto que ellos pretenden y que ya se está materializando en los barrios más humildes de España, con sus correspondientes contraprestaciones, es decir, con la inseguridad que está generando y con ese clima que es irrespirable por parte de los ciudadanos que lo están viendo ellos de primera mano y, entre otras cosas, por eso nos agradecen cada día que nosotros llevamos
tiempo denunciando todas estas cosas que ellos han renunciado no solo a defender, sino siquiera a decir que existen. Entonces, Ceuta ha sido ese baño de realidad. El gobierno se ha visto absolutamente desbordado y ha visto que todo su multilateralismo, toda su política exterior, que estaba basada en dar dinero a Senegal para que elabore estudios sobre el género no binario, pues que no estaba funcionando para nada y que realmente a las puertas de una invasión, como nos estamos encontrando por parte de Marruecos, pues lo que funciona al final es la realpolitik, ¿no?, exterior y la defensa de nuestra soberanía. Por lo tanto, lógicamente hay que hacer devoluciones en caliente, en frío o en templado o en lo que haga falta, porque tenemos que defender nuestras fronteras, porque las fronteras al final son las puertas de nuestra casa, porque las vallas altas hacen buenos vecinos, ¿no? Y para una buena vecindad con Marruecos lo que necesitamos son unas fronteras fuertes, unos muros altos y unas políticas de defensa de nuestra soberanía firmes. Y esa es la única manera por la cual el gobierno, yo creo, que está empezando a vislumbrar que se puede sobrevivir al final en el mundo, ¿no? Decía yo al principio que el árbol de Ceuta y de Melilla no pueden impedirnos ver lo que hay detrás. Hemos hecho este pequeño inciso basándonos principalmente en esas dos ciudades autónomas que han sido actualidad durante estos últimos días, pero como diputada de Almería y portavoz de inmigración de Vox en el Congreso, conoces perfectamente la realidad de tu provincia de Almería, que es una de las que más está sufriendo la inmigración ilegal, la llegada de pateras, incluso en algunos días con hasta 600 inmigrantes ilegales, que están poniendo la situación en esta provincia andaluza prácticamente al borde del colapso, porque nadie va hacia atrás, es decir, todos se quedan allí. Y aquello cada vez es un polvorín que está a punto de prender la mecha y reventar por cualquier sitio, ¿no, Rocío? Exacto, no solo el fenómeno de la inmigración masiva está siendo una moneda de cambio, una herramienta por la cual estados como Marruecos, Argelia, están extorsionando a España, ¿no? Porque al final es eso, es decir, nosotros enviamos embarcaciones, no controlamos el flujo de embarcaciones que salen de nuestras costas por parte de Argelia, por ejemplo, y estamos extorsionando para que se hagan determinados pagos, para que haya una diplomacia. Al final es en clave, ¿no? Pero en la práctica todo se reduce siempre en lo mismo. Es decir, de acuerdos económicos, de pagos, de subvenciones, de ayudas, supuestas ayudas al desarrollo, que al final son pagos millonarios a estos estados extranjeros que en la práctica están extorsionándonos, ¿no? Esto lleva sucediendo muchísimo tiempo y además es que lo estamos viendo no solo, además de manera muy sangrante en Canarias, pero como bien acabas de decir, en mi provincia, en Almería, los últimos meses la verdad que también están siendo muy desagradables, ¿no? Porque hace 2 semanas, además, vimos un fin de semana como entraron en apenas 48 horas más de 500 personas, teniendo en cuenta que el aforo del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Almería, el único que hay, es de 170 personas. Además, estas personas están ahí un máximo de 48 horas y en ese máximo de 48 horas, sencillamente con un expediente administrativo iniciado, pero se van a la calle, ¿no? Y de la calle, pues ellos luego pues se van buscando la vida, ¿no? A veces hay ONGs que acogen a una parte de ellos, los que las ONGs deciden, y el resto están deambulando por las calles. Y esto se ve en Almería y se ve tal cual. Tú vas por el puerto de Almería y de pronto ves salir a gente del puerto que todos van con el mismo chándal, que es el chándal de Cruz Roja, y son gente que acaba de salir del Centro de Atención Temporal y que ha llegado hace un día o hace 2 en patera a nuestras costas. Todo ello sin contar con las embarcaciones no interceptadas por Salvamento Marítimo o por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que según esas mismas fuentes afirman que son muchísimo superiores las no interceptadas a lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Es decir, que de los informes que nosotros vemos en Interior, el último informe no ha recogido las cifras de Ceuta porque es de hace casi 15 días, y se ha visto cómo las entradas en lo que va de año han aumentado casi un 50% con respecto a las mismas cifras del año pasado. Pero esto sin contar la última invasión de Ceuta y las últimas embarcaciones que han ido llegando a Senda, bueno, los saltos a la frontera, a la bahía de Melilla, pero también las últimas embarcaciones que han ido llegando desde Cádiz
a Murcia, ¿no? Que han sido también bastante numerosas. Y por supuesto, Canarias, ¿no? Por lo tanto, las cifras pueden incluso duplicarse a la luz de las últimas entradas, y esto es algo alarmante, muy alarmante, que el gobierno, por supuesto, quiere, porque lo hemos visto en su plan 2050, pretenden que entren 200.000 personas al año, más de 200.000 personas al año, en su plan pues de lucha contra el invierno demográfico, ¿no? Ellos lo han dicho en reiteradas ocasiones, ellos quieren un reemplazo poblacional, ellos quieren que estas 200.000 personas al año vengan a pagarnos las pensiones, porque nosotros no vamos a poder, porque no tenemos hijos, ¿no? Porque estamos abocados al fracaso, al invierno demográfico y al suicidio. Pero lo que nosotros venimos denunciando es muchísimo más importante, ¿no? Y es que este suicidio demográfico al final también se está convirtiendo con estas políticas en un suicidio cultural, en un suicidio de nuestra identidad. Y es lo que nosotros, por lo menos, no vamos a permitir, y por supuesto vamos a pelear hasta el final para que nuestros hijos no se encuentren con esta situación con la que se nos está dibujando un horizonte en 2050. Y todo ese panorama que nos acabas de dibujar en Almería, pues habría que añadir un dato más, ¿no? Y es el abandono de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, que sin apenas medios, a pesar de que lo piden a través de sus representantes sindicales por activa y por pasiva, pues tienen que luchar contra esta inmigración ilegal y atenderlo, porque son los primeros que lo reciben en el puerto sin prácticamente ningún medio, como bien desde hace ya bastante tiempo venís denunciando a través de Vox. Sí, nosotros lo hemos dicho en todas y cada una de nuestras iniciativas, ¿no?, al respecto, pero también nosotros hemos tenido mucha interlocución con los sindicatos precisamente policiales y de Guardia Civil, y nos han ido diciendo todo esto, pero no solo de ahora, sino el año pasado, en plena pandemia y en plena oleada también masiva de inmigración. Los países de origen no aceptaban las repatriaciones. Ahora sí se están realizando algunas repatriaciones, pero hace un año no se aceptaban repatriaciones porque estaban cerradas las fronteras de origen. Y por lo tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que gestionaban todas las personas que venían no tenían los medios suficientes, ni tenían la seguridad, ni se les hacían test para que estuvieran tranquilos cuando volvían a casa con sus familias, de no contagiarles con cada patera que recepcionaban ese día, ¿no? O sea que esto ha ido sucediendo a lo largo de todos estos meses, pero además es que ha sido muy sangrante en plena pandemia, en un momento en el que no había medios, pero que sobre todo no había medios para los que lo necesitaban, ¿no?, que eran ellos. Y ha habido muchísimos casos, pues eso, de familias, de personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se han contagiado y bueno, en circunstancias muy difíciles, precisamente por esa falta de medios y por esa falta de atención por parte del Ministerio de Interior, que ha sido sangrante, insisto, a lo largo de todos estos meses y lo sigue siendo ahora. Hoy conocíamos una noticia de los compañeros de OK Diario, donde nos informaban de que en el puerto de Ceuta había 18 vehículos que supuestamente eran para la Guardia Civil y que durante esta última semana que tanta necesidad han tenido, pues lo tenían allí guardados porque supuestamente faltaba alguna documentación, y la excusa que le han puesto a los responsables policiales es que según la información siempre de los compañeros de OK Diario, que nos fiamos plenamente de ellos, buenos amigos de estado de alarma, decían que es que los 18 vehículos tenían problemas de batería. No sé cómo valoráis desde vos esta noticia, ¿no?, de 18 vehículos con la necesidad de medios que tiene la Guardia Civil en Ceuta, que los tuviesen guardados, cuando por otra parte pues hemos conocido desde hace ya bastantes semanas cómo el gobierno español pues regalaba prácticamente al gobierno de Marruecos vehículos de última generación para la policía marroquí. Pues tal cual lo acabas de escribir, ¿no?
tenemos un gobierno justo que está más pendiente y ha estado más pendiente también en plena pandemia de pagar los 300.000 euros al día que nos costaban los hoteles de lujo para los inmigrantes que llegaban a Canarias y al resto de la península, y sin embargo no tenemos para precisamente los únicos que están haciendo algo por proteger nuestras fronteras, es decir, para dotarles de los medios necesarios para que puedan desempeñar su trabajo, ¿no? Que es algo básico y fundamental. Además, estas denuncias son permanentes por parte de los sindicatos, ¿no? Y precisamente en la Guardia Civil, cuyos medios están muy desactualizados y muy desatendidos por parte de su directora general, María Gámez, que se permite el lujo de dar mítines en campaña electoral y, sin embargo, tiene absolutamente desatendidos a las personas que están en los lugares más difíciles, que son precisamente el control de nuestras fronteras, ¿no? Nuestra valoración es la de siempre, que es que este gobierno tiene el objetivo de salvar el mundo, cuando es un objetivo buenista, y por buenista absolutamente falso, porque quiere salvar el mundo abandonando a los españoles, que es lo que estamos viendo permanentemente. Tenemos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que nos protegen, nosotros no los protegemos, no les damos los medios, y a los españoles tampoco les damos los medios para que puedan sobrevivir. No les hemos permitido trabajar, no les hemos permitido que accedan ni siquiera a unas ayudas en los momentos más difíciles. Estamos permitiendo unas colas del hambre inhumanas. Tenemos una situación en la cual hemos estado arrestados, hemos estado sometidos a medidas absolutamente aleatorias y además a un control férreo por parte de este gobierno que además ha tenido un caos autonómico que también han sufrido los españoles, ¿no? En los momentos más difíciles. Por lo tanto, creo que este gobierno, que está permanentemente, insisto, con esta política de predicar las bondades del lobby LGTB y hacer estudios sobre el género no binario y sobre la custodia compartida de las mascotas en Senegal, en Gambia o en Argelia, y sin embargo esos millones que nosotros podríamos estar dedicando a que no haya un español sin techo, a que no haya un español, ni una familia, ni un niño en una cola del hambre, a que todos los españoles puedan trabajar, a las empresas que han cerrado, a que los autónomos no les suban la cuota de autónomos, a que no tengamos que pagar peajes, a todas estas cosas que son las que realmente importan a los españoles y sobre todo a los españoles más humildes, son las que el gobierno está desatendiendo. Por lo tanto, quiere salvar al mundo abandonando a los españoles. Rocío, hemos comentado ya en varias ocasiones que Almería es una de las provincias españolas que más está sufriendo la inmigración. Yo voy a dar unos datos para los espectadores de Estado de Alarma que nos estén viendo y lo comentamos si te parece. En las últimas elecciones generales en Almería hay 6 diputados, 6 escaños, 2 fueron para el PSOE, 2 para el Partido Popular, 2 fueron para Vox, y los datos que tengo no son erróneos. Y Vox se situó como segunda fuerza política por detrás del Partido Socialista 89.295 votos, Vox 80.714, Partido Popular, tercera fuerza política, 78.074. Muy lejos de Vox, con 24.400 votos, Podemos. Resulta curioso cómo a los que os acusan de racistas, de xenófobos y de mil cosas más relacionadas con la inmigración ilegal, pues saquéis en Almería 80.714 votos, mientras que los que van de buenos, los que van de salvadores de la inmigración, los que utilizan la famosa fotografía de esta mujer de la Cruz Roja abrazando a un inmigrante ilegal, que después conocimos en exclusiva aquí en Estado de Alarma, que apenas había nadado 50 metros y parecía que venía cruzando el estrecho, pues prácticamente saquéis 3 veces más de votos, ¿no? Está claro que los españoles que están sufriendo las consecuencias de la invasión migratoria lo tienen muy claro. Sobre todo, insisto, los españoles más humildes. Se está viendo en Almería y se ha visto en otros sitios. Se ha visto en las últimas elecciones catalanas también, como precisamente los barrios más humildes de Cataluña, que es donde se está sufriendo precisamente la inseguridad que está trayendo la invasión migratoria, están dando su confianza a Vox, porque Vox está hablando claro y está diciendo lo mismo en todas partes. Y por supuesto que hay sitios en los que piensan que hablamos muy duro, porque son sitios en los cuales
no saben lo que están pasando la gente de estos barrios precisamente, ¿no? Pero si abrieran un poco más los ojos y vieran cómo están los vecinos de La Chanca, los vecinos de Pescaderías en Almería, cómo están los vecinos de tantísimos barrios madrileños abandonados y tantísimos barrios catalanes, probablemente pensarían otra cosa, ¿no? Y en el caso de Almería, por supuesto, que va a ser uno de los factores más importantes, porque hay determinados pueblos en el municipio de Níjar, por ejemplo, en los cuales el reemplazo poblacional está casi consumado, ¿no? Hay lugares como San Isidro en los cuales el reemplazo cultural, insisto, es que se ve por las calles cuando vas caminando por las calles, ¿no? Y por supuesto que esto es algo que los almerienses ven muy de cerca y que los almerienses al final están decidiendo confiar en alguien que está diciendo públicamente y sin complejos que quiere cortar de raíz esta situación y salvaguardar nuestra cultura y nuestra identidad. De hecho, hay municipios como, por ejemplo, tú comentabas Níjar, también podemos citar El Ejido o Adra, municipios donde el Vox ha sido la primera fuerza política en las últimas elecciones generales, y municipios especialmente elegidos donde saben perfectamente lo que supone la inmigración. Exactamente, sobre todo la inmigración ilegal y la inmigración que al final pues acaba ante la necesidad, evidentemente pues acaban delinquiendo y acaban pues creando situaciones de verdaderos problemas dentro de la sociedad española. Y de ahí quizás pues esa explicación lógica que ha hecho, pues como les decía anteriormente, que Vox en las últimas elecciones generales sacase casi 81.000 votos cuando en el año 2016 no llegó ni a los 500. O sea, un dato bastante significativo y que pueden ir por ahí los tiros. Nosotros decimos la realidad que hay, como siempre nos gusta indicar, y ya pues nuestros espectadores que son inteligentes pues se hacen su propia valoración y bueno, pues van tomando nota de todo ello. Rocío, vamos terminando ya, no te queremos robar más tiempo porque sabemos que eres una mujer que está bastante ocupada, además está hoy en Madrid, ¿no? Sí, estoy en el Congreso, precisamente con todo el tema de Ceuta. Pues no te robamos más tiempo. Una última pregunta. Anunciaba Vox en Andalucía a través del portavoz Manuel Gavira que se le retiraba el apoyo a cualquier nueva iniciativa que no estuviese ya firmada, a cualquier medida que no estuviese ya incluida dentro de ese pacto de apoyo firmado con el Partido Popular al gobierno de coalición con Ciudadanos, después de conocer cómo el gobierno de la Junta de Andalucía decidía pues acoger a 13 de esos menores procedentes de Ceuta que el gobierno de España incomprensiblemente se ha dedicado a repartir por las diferentes comunidades autónomas sin saber muy bien los criterios de reparto. A Madrid han mandado 20, a Galicia 20, aquí pues le ha tocado a Andalucía 13. Prácticamente yo creo que todas las comunidades autónomas han dicho que sí a esa acogida, cuando hemos conocido también que en Ceuta se están produciendo del orden de 4.000 a 5.000 llamadas procedentes de Marruecos de familias preguntando por menores que han desaparecido precisamente con la entrada de ilegales de esta pasada semana. Justificada esta medida, es proporcional a lo que se ha venido viviendo durante estos últimos meses en la Junta de Andalucía. Por supuesto, nosotros no vamos a colaborar con el secuestro de menores, lo tenemos muy, muy claro, porque además es parte de nuestros principios, ¿no? Yo sé que el relato humanitario pues es estupendo y les encanta todo el consenso progre, ¿no? Desde el Partido Popular hasta Podemos, pero nosotros no somos partícipes de la operación inhumana que ha realizado Marruecos, que ha utilizado como arietes humanos a menores que ha sacado de los colegios y que se los ha arrebatado a sus padres. Y ahora nos estamos encontrando con que el gobierno de España no quiere devolver a los menores con sus padres. Un gobierno que ni siquiera ha materializado el cumplimiento de los acuerdos bilaterales de devolución
con el propio Reino de Marruecos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una circunstancia que para nosotros es clave y es importantísima. Nosotros no vamos a colaborar en el secuestro de menores, que es en lo que está el gobierno, ¿no? En el secuestro de los menores que ha utilizado Marruecos para extorsionar a España. Nosotros pensamos que Marruecos, insisto, ha hecho una invasión premeditada, ha sido una invasión muy pensada, porque Marruecos es consciente y además se ha visto en las redes sociales durante estos días, ¿no? Como precisamente los marroquíes saben que los menores causan un problema a los estados europeos, porque precisamente la legislación internacional es muy severa para la repatriación y la devolución de los menores y por lo tanto sabe que pone a España en un compromiso internacional. Ha sido muy consciente, los servicios secretos marroquíes han sido muy hábiles en esta operación y por lo tanto es una operación absolutamente premeditada que Vox ha analizado muy seriamente y que Vox, por supuesto, piensa plantarse desde el punto de vista político y decir que no va a colaborar en ningún secuestro de menores y en ninguna extorsión por parte de Marruecos. Bueno, pues queda claro la posición de Vox. Resulta muy curioso también el tema de los menores, después de las palabras de la ministra Montero de ese rechazo en frontera. Ya no es devolución en caliente, ahora lo llaman rechazo en frontera para justificar, porque imagínense ustedes cómo con 10.000 marroquíes que habían entrado ilegalmente, lo que podríamos estar ahora mismo sufriendo en Ceuta. Pues esas 10.000 personas que entraron prácticamente han salido todas expulsadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso no es devolución en caliente cuando perfectamente todos vimos cómo estaban en territorio español, nada de que apenas, como dijo, apenas habían pisado suelo español, ¿no? Pues, bueno, pues ahí queda, como digo, curioso esa valoración que hacía la ministra Montero este pasado fin de semana en La Sexta con este reparto de menores por todo el territorio español, en lugar de pues responder a esas llamadas de familiares. Bueno, y si hay algún menor que no es requerido por ninguna familia, pues entonces sí habrá que tomar algún tipo de medidas con ellos, pero lo lógico es la postura que defiende Vox de los menores con sus padres, que es donde tienen que estar, que evidentemente pues estarán preocupados por ello. Rocío, te damos las gracias por habernos hecho esta radiografía de la situación que se vive la inmigración, portavoz de inmigración de Vox en el Congreso de los Diputados, almeriense, diputada por Almería y, por lo tanto, pues buena conocedora de lo que se sufre en tierras como las bonitas tierras de Almería, que desde hace muchísimos años viene sufriendo la lacra de la inmigración con la connivencia del gobierno español, especialmente en estos últimos años con el gobierno socialcomunista de Sánchez y Podemos. Y nada, pues te mandamos un fuerte saludo, que todo vaya bien y que, bueno, que podáis llevar a cabo las iniciativas que tenéis previstas desde vuestra formación política. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y bueno, y por informar, sobre todo. Muchísimas gracias. Bueno, y simplemente ya una última cosa, te la decimos a ti también, Rocío, para que tomes nota si aún no estás en ella. A todos los espectadores de Estado de Alarma que han estado viendo esta entrevista, nos podéis encontrar en edatv.com, la plataforma sin censura. Muy fácil registrarse, simplemente un correo electrónico, una contraseña, os envían un link a vuestro correo electrónico y ya formáis parte de la amplia comunidad de edatv.com, la plataforma multicanal sin censura, donde contamos las cosas tal como son, la realidad, la que otros medios de comunicación intentan silenciar, intentan meter bajo la alfombra para que no forméis vuestra propia opinión, para que penséis lo que ellos quieran que piense. Nosotros lo ofrecemos con total libertad, sea del partido que sea de la ideología que sea. Nosotros contamos siempre la realidad y después, como decimos, cada uno en su casa que piense y que opine lo que crea oportuno y defienda, evidentemente, siempre en libertad, en democracia y con esa libertad de expresión que debemos de tener siempre los españoles, que para eso lo han currado mucho nuestros abuelos y nuestros antepasados, para poder vivir en un sistema democrático de libertad, que es la que nos dio la Constitución de 1978. Lo dicho, edatv.com, nos encuentran ahí. Nosotros nos despedimos agradeciendo una vez más a Rocío de Mel que haya estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.